Y hoy es día de Pentecostés. Es día de Pentecostés, es un día, una celebración muy importante en la vida de cada cristiano, en la vida de la iglesia cristiana, porque no solamente celebramos el nacimiento de la iglesia tal cual en el Antiguo Testamento, sino que además conmemoramos el día que el Espíritu Santo descendió a cada creyente para empoderarnos, para llevarnos a un nuevo nivel de relación con Dios. Y estoy muy emocionado por hablarles acerca de este tema que es tan interesante. Así que además de hoy seguir con nuestra serie de Efesios Just Do It, vamos a explorar un poco de Hechos 2. La Biblia, y todos en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La promesa de Jesús de que vendría un consolador, el Espíritu Santo, fue cumplida en ese momento. Y como fue un gran ruido, un escándalo, ya saben, la gente dice, no. Entonces toda la gente que estaba por ahí dijo, ¿qué está pasando? Y fueron corriendo a ver ese lugar. Había judíos de todos lados en ese tiempo viviendo ahí en Jerusalén. Y cuando llegaron quedaron desconcertados porque nada más y nada menos los creyentes que habían recibido el Espíritu empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en distintas lenguas y todos quedaban sorprendidos porque había alrededor de judíos de como 20 lugares diferentes que hablaban idiomas diferentes, pero todos podían escuchar las maravillas que Dios había hecho en su lengua materna. Todos podían escuchar en su lengua materna. Estaban asombrados y decían, esta gente es de Galilea, ¿cómo es posible que podamos escucharlos en nuestra lengua materna? Es una locura. Y algunos por ahí decían, ay, no les hagan caso, están borrachos. Están borrachos, no les hagan caso. Y en ese momento para mí es también, aparte de las lenguas del fuego, el ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, algo que yo vi aquí donde digo, esto definitivamente es el empoderamiento del Espíritu Santo en el creyente. Fue cuando Pedro se levanta y dice, escuchen, no estamos borrachos. Es una locura, es muy temprano para estar borrachos. Es lo que dice literalmente, es muy temprano para estar borracho. Y entonces Pedro comienza una predicación apasionada, una predicación llena de profecías, explicando quién era Jesús a la luz de esas profecías, no solo palabrería, sino fundamentado en el Antiguo Testamento, precisamente en las Escrituras. Y toda la gente se queda asombrada y dice, ¿qué debemos hacer? Pedro habla de que necesitan arrepentirse de sus pecados para ser salvos. Y en ese día, Pedro, con la palabra del Espíritu Santo, a través de Pedro, atraviesa corazones con esa palabra poderosa y se convierte en nada más y nada menos que 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Se imaginan 3,000 personas convertidas aquí en Ciudad de México? Es increíble. Somos mucho más de 3,000. Entonces, después de ese evento de Pentecostés, es justo ahí donde se marca el inicio de la iglesia, porque entonces los creyentes comienzan a reunirse mucho más, empiezan a estar juntos, cenaban, compartían la cena del Señor juntos, adoraban al Señor juntos, y es así como surge lo que hoy en día llamamos iglesia. Con esto, gracias a Dios, tengo una oportunidad de poder ser parte de esta iglesia. Amén. Entonces, vamos hacia Efesios. Pablo, quien es el autor de Efesios, era un romano, no era un judío. Los que recibieron el Espíritu Santo eran creyentes, estaban ahí con profetas judías. Entonces Pablo no experimentó este día de Pentecostés junto con todos ellos. De hecho, Pablo era un perseguidor de cristianos. Y justamente estaba en camino a Damasco para encarcelar a ciertos cristianos cuando recibe una confrontación por parte de Jesús mismo, que ya había servido y sin embargo se le revela y le dice que él es a quien persigue en realidad. Entonces Pablo se convierte, Ananías ora por él porque Pablo queda ciego. Perdón, estoy resumiendo mucho porque la cosa es que Pablo queda lleno del Espíritu Santo, cree y se convierte en un predicador capacitado, un predicador lleno del Espíritu Santo, lleno de valentía de parte del Espíritu Santo. Y la Biblia así lo describe, como que su predicación era valiente. Y era una predicación valiente porque en ese tiempo había mucha oposición hacia esas nuevas enseñanzas de la resurrección que dice de Jesús, como que ya llegó el Mesías y no nos dio cuenta unos.
Entonces, estas enseñanzas eran totalmente nuevas para mucha gente y poco creíbles para muchos. ¿Qué es esto de la resurrección? ¿Cómo que un Mesías resucitó hasta el cielo? ¿Qué? Y entonces Pablo se ganó muchísimos opositores, mucha gente perseguía, comienza la persecución de cristianos de muchos años. Y el punto es que Pablo es encarcelado en Roma. Y desde ese encarcelamiento, y es que él escribe Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Efesios, exactamente. Y ahora sí, vamos a llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y toleren las faltas y el amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a ese mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Pero me gustaría resumirlo en 5 puntos para que todos podamos recordarlo un poco más fácil. Este versículo lo dividí en 5 puntos, y el primero es que necesitamos buscar la unidad. Necesitamos buscar la unidad dentro de este cuerpo que es la iglesia. Siempre recuerdo una predicación de la pastora Jane que dijo que a pesar de que somos personas tan diferentes, que tal vez si no conociéramos a Dios ni nos topábamos, ni nos hablábamos, ni nada que ver unos con otros, y sin embargo, a través de Cristo estamos unidos con un mismo propósito, con la misma fe, ya dijo, un mismo Dios. Necesitamos nuestra iglesia. El segundo punto es que hay una razón para estar unidos. Y la razón es que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. No podemos jalar para diferentes lados si tenemos un solo Dios que manda las mismas cosas a todos nosotros. No podemos caminar en direcciones diferentes, porque creo que eso es justo donde está el enemigo, en la unidad. Cuando una iglesia es unida, no para de pagar, porque divide y vencerás, dice el dicho. El punto número 3, hay diversidad en la unidad.
Y qué padrísimo que podemos ser tan diferentes dentro de un solo cuerpo. Así como en un solo cuerpo la mano no se parece mucho a la nariz, pero funcionan juntos. Y lo mismo pasa con nosotros. Pablo aquí nos dice algunos dones que podemos recibir de parte del Espíritu Santo, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Ustedes logran reconocer a las personas aquí dentro de nuestra comunidad? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no es simplemente la tarea, o sea, es una responsabilidad, es una carga dentro de la iglesia, es para que la iglesia crezca. Y estos son solo algunas cosas, algunos dones que habla específicamente en Efesios 4. Yo estaba pensando, ¿hay más, no? Y sí, efectivamente hay más, y eso los encontramos. Dice, esos son otros más que quieren hablar. Dar consejos sabios, quien recibe un conocimiento especial, tener una gran fe, también es un don del Espíritu Santo, la sanidad, los milagros, profetizar, discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, hablar en idiomas desconocidos, interpretar esos idiomas desconocidos. Todos estos, los que vimos de profetas, evangelistas, todos son dones que solamente vienen del Espíritu Santo. Una vez que somos llenos del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que son cosas que debemos anhelar y debemos estar conscientes, a pesar de que somos un solo cuerpo, de que todos tenemos funciones diferentes dentro de la iglesia. Primera de Corintios 12, 29, 31 dice, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deben desear encarecidamente, desear con muchas fuerzas, con muchas ganas, desear los dones que son de más ayuda. ¿De más ayuda para quién? Para nosotros, para edificar. La verdad, chútense las cartas de Pablo. Yo no sabía qué escoger para esta predicación, pero algo que aquí me llama mucho la atención es que necesitamos esto, desearlo encarecidamente, desearlo con unas ganas, de tal manera que lo recibamos de parte del Espíritu, todos estos dones. El cuarto punto, la diversidad de dones tiene un objetivo: preparar al pueblo para que lleve a cabo toda la buena obra de Dios y edifique a la iglesia. Todo esto para que lleguemos a ser maduros, para que dejemos atrás las cosas del mundo, como vimos en una serie pasada acerca de las entendidas. Necesitamos toda esta variedad de dones de la iglesia para que podamos crecer. No todos podemos cumplir las mismas funciones, porque entonces solo avanzaríamos hacia una dirección y todo lo demás se queda descuidado. Y por último, todos crecemos bajo Cristo. Es súper importante que todos tengamos en mente que esto solo proviene del Espíritu Santo y que es Cristo quien nos guía para usar todos estos dones, es quien dirige este cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Nosotros somos las diferentes partes y necesitamos siempre movernos en la dirección que Cristo nos manda. Y de repente es como, pero ¿cómo sé que esto dirige Cristo? Algo súper fácil, aquí está la palabra de Dios. Con solo leer la palabra de Dios podemos saber qué es lo que Dios queremos. Entonces, quizá hay algunas personas aquí hoy pensando, pero es que, o sea, sí que chido, hay dones, pero ¿cuál es el mío? O tal vez no siento que tengan ninguno de esos dones, o sea, a mí se me da no sé, tal vez has estado luchando por un tiempo de cuál es ese don espiritual que yo tengo, porque todos tenemos habilidades. Hay gente que hace un buen café. Gracias, por cierto. En la mañanita hay gente que sabe cantar muy bien, pero hay otros dones que vienen específicamente de parte del Espíritu Santo que son los que necesitamos anhelar. Y quizá puede que te sientas un poco perdido
en cuál es la dirección, cuál es tu función dentro de este cuerpo, dentro de esta iglesia. Puede ser que Dios ya te haya mostrado, incluso pasa que Dios te ha mostrado cuál es la dirección que debes moverte y sin embargo dices, es que no soy lo suficientemente puro, no tengo el conocimiento suficiente, no tengo las habilidades suficientes para hablar, para decir, ponle el nombre que quieras. Pero hoy quiero que todos sepamos y salgamos de aquí sabiendo que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra propia capacidad. No se trata de nuestro propio entendimiento, de nuestra propia sabiduría, no se trata de nuestras habilidades, no se trata de nosotros. Se trata de que esto es un regalo del Espíritu Santo para aquellos que lo anhelan y lo desean encarecidamente. Se trata del Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y es que a veces somos tan inconscientes de que su presencia está en nosotros. Y es justo lo que sucedió en Pentecostés. La presencia misma de Dios descendió para habitar entre nosotros y en nosotros. Jeremías 31 al 33 nos habla de una profecía donde Dios promete a su pueblo estar con ellos de una manera más íntima y más cercana. Y dice de la siguiente manera: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Y aunque esta promesa es específica para el pueblo de Israel en un momento específico, después en muchos pasajes, pero quise resaltar Efesios 2, 14 y 15 nos dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para Él. Nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios y recibimos también sus promesas. Entonces el día de Pentecostés no solo marca el nacimiento de la iglesia, sino que es un recordatorio de que Dios quiere estar cerca de nosotros. Amén, sí, me encanta. Dios quiere estar cerca de nosotros y eso lo vemos desde Génesis, amigos. La creación. Dios creó una creación perfecta donde el hombre vivía en armonía, en comunidad con Dios, en cercanía e intimidad con Dios, y el pecado lamentablemente echó a perder eso. Y yo quiero preguntarnos hoy en día, ¿estamos viviendo en intimidad con Dios? ¿Qué tan cercanos somos a Dios? Y pienso que muchas veces yo en mi vida he menospreciado la presencia de Dios, el acceso que tenemos a eso gracias al sacrificio que hizo Cristo, un sacrificio perfecto que antes implicaba rituales de purificación, sacrificios para poder entrar en la presencia de Dios, que por cierto era peligrosa para todos los seres humanos pecadores, y ahora gracias a Cristo tenemos acceso libre a eso y lo menospreciamos tanto. Algo que a mí me parece muy impactante pensar es que el Espíritu Santo en Pentecostés llegó a los creyentes como lenguas de fuego. Y mientras he leído el Pentateuco, veo mucho el fuego. Y he visto, los relatos bíblicos del Pentateuco, vemos a Dios como una columna de fuego guiando a su pueblo. Vemos a Dios desde el monte Sinaí hablando con estruendo y fuego a su pueblo. Vemos a Dios descendiendo como fuego para consumir ofrendas en el tabernáculo. Vemos a Dios como en la presencia de Dios, en esa zarza que ardía cuando Moisés fue llamado. Y ahora esa presencia poderosa desciende a cada creyente para convertirse en un templo de Dios
que se mueve por todos lados y que va por la colonia. Amén, ¿es increíble? La presencia de Dios mismo descendió para capacitarnos, para empoderar a su iglesia, para ayudarnos a crecer. Ahora nosotros somos portadores de la presencia de Dios, somos templo del Espíritu de Dios. Tal vez muchos lo han escuchado así como, recuerda que eres templo del Espíritu de Dios, y se ha vuelto como una frase muy usada, pero realmente lo somos. Y el día de Pentecostés marca eso, que nosotros fuimos llenados con su Espíritu. Entonces, la presencia de Dios ahora está en cada uno de nosotros. Eso es increíble, ¿no? Y le voy a pedir a los músicos que me ayuden, porfa. Después del sacrificio perfecto de Jesús, nosotros fuimos justificados, fuimos purificados. Es a través del sacrificio de Jesús. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque seamos buenas personas. No lo recibimos porque tengamos grandes talentos, porque nos portemos bien, porque leamos la Biblia. Recibimos el Espíritu Santo a través de Cristo, por el sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento había montones de rituales para poder ser purificados y entrar a la presencia de Dios, y se requirió de un solo sacrificio perfecto, sin mancha, que fue Cristo, para que pudiéramos ahora nosotros tener acceso libre a la presencia de Dios. Es solo a través de Cristo que somos purificados, somos transformados, somos santificados y somos hechos dignos de estar en la presencia de Dios. Y qué padrísimo es alabar a Dios y cantar Yeshua y saber que Él se mueve entre nosotros. Él verdaderamente se mueve aquí, se mueve entre nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento la ley fue dada de una manera externa, en tablas, pero en el Nuevo Testamento vemos este relato que esa ley es escrita en nuestros corazones, de una forma interna a través del Espíritu Santo. Eso definitivamente representa una transición entre pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto es el Espíritu de Dios llegando a la vida de todos los creyentes. Amén. Entonces, en el Festival de la Cosecha se celebraba el pacto de la ley, la entrega del pacto, la entrega de la ley, mientras cuando se vuelve en Pentecostés se celebra la renovación de ese pacto y el cumplimiento de la promesa de un consolador, del Espíritu Santo que nos guiaría a verdad. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no podemos negar que hay una lucha interna en todos nosotros entre seguir nuestra naturaleza pecaminosa y seguir las cosas que el Espíritu quiere que hagamos. Necesitamos tomar la decisión de seguir al Espíritu y dejar que Él tome el control de nuestra manera de pensar. Al estar en el Espíritu es que somos capacitados para hacer todo lo que Dios nos manda a hacer. Es a través del Espíritu que vemos también reflejado el cumplimiento de la ley. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestras vidas, pero también necesitamos anhelar los dones del Espíritu Santo. Necesitamos anhelar estar llenos del Espíritu Santo para poder ayudar a la iglesia a crecer. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para su misión dentro de la iglesia, para hacer crecer a otros creyentes, para llevar la buena noticia, para que compartamos de forma valiente, así como vemos a los apóstoles en el Antiguo Testamento predicando con una valentía que no importa si llegan al punto de ser encarcelados, al punto de la muerte, pero una valentía dada por el Espíritu Santo y la convicción de que Cristo ha resucitado y ha enviado su promesa para capacitarnos a todos nosotros. Entonces, no me gustaría que hoy salgamos todos sin seguir conociendo quién es el Espíritu Santo y qué quiere ser en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie todos? Y en el Antiguo Testamento, en Hechos, justo un poco más adelante, vemos que los apóstoles visitan ciertas iglesias e imponen manos en los creyentes para que reciban la llenura del Espíritu Santo y puedan experimentar estos dones sobrenaturales que van a ayudar a la iglesia a crecer. ¿Quién de aquí quiere una iglesia que crece?
Todos queremos una iglesia que crece. Entonces, me gustaría invitar a nuestros pastores que pasen aquí enfrente para que nos ayuden a imponer manos. Y quien tenga hoy en su corazón la decisión de pasar enfrente en esta orilla, que lo haga. ¿Quién de aquí anhela los dones del Espíritu Santo? ¿Quién de aquí anhela una iglesia ferviente, llena del Espíritu, que crece y se fortalece y que se hace madura cada día? Que esas personas tomen hoy un paso enfrente. Tomen hoy un paso enfrente. Y nuestros pastores nos van a ayudar a imponer manos sobre cada uno de ellos para recibir dones del Espíritu Santo. Y le voy a pedir al equipo de oración que desde abajo nos apoye en oración también. Y mientras están orando, me gustaría también compartir con ustedes Romanos 8. Romanos 8 nos habla qué es vivir en el Espíritu. Y tal vez, muchas veces por falta de conocimiento, no sabemos qué es este Espíritu, no sabemos ni qué vamos a recibir, ni cómo le podemos recibir, y nos da miedo. Pero les invito a que cierren sus ojos y escuchen este increíble mensaje que encontramos en Romanos 8, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, equippers que están aquí enfrente, no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No estamos obligados a seguir la naturaleza pecaminosa más. Si tú has creído ya en Dios, puedes ser lleno también de su Espíritu y recibir los dones del Espíritu. Entonces, vamos a cantar, y mientras cantamos, voy a pedir a los pastores que nos ayuden imponiendo manos sobre la gente, y vamos a orar. Y familia, les pido que esta oración la hagan desde lo más profundo de su corazón. El Espíritu Santo también clama por nosotros, intercede por nosotros con gemidos ante Dios. Y no te resistas al poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Sabemos que hemos sido transformados, su Espíritu está en nosotros.
podemos ser transformados mediante el Espíritu, y es una decisión. Necesitamos dejar que el Espíritu tome el control de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, ya no más siguiendo la naturaleza pecaminosa, sino siendo guiados por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te revele su verdad a tu corazón, revele esa transformación que quiere hacer. El Señor nos promete una vida nueva, nos promete transformación. Y qué increíble sería tener una iglesia llena de dones del Espíritu Santo que nos ayuden a todos a crecer. Una iglesia que crece, que se hace fuerte y que su cabeza es Cristo. Vamos, iglesia, levanta tu oración. Pide al Espíritu Santo que seas lleno de su presencia. Necesitamos anhelar los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es el don que el Espíritu Santo te puede dar, que va a edificar más a nuestra iglesia, que va a edificar más a este pueblo? Amén, familia. Vamos a seguir orando un poco más. Y si ya oramos por ti, ahora lo que te voy a pedir que hagas es que lo declares con tu boca. Y digas, yo te recibo, Espíritu Santo, y decláralo con tu boca y pon el nombre de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esta iglesia. Intercedamos unos por otros, familia, que su Espíritu Santo ponga en nuestros corazones la forma en que debemos orar. Pero dilo con tu boca, necesitamos declararlo y decirlo. Espíritu Santo, yo te recibo, sí quiero experimentar, estoy anhelando este don en específico, quiero ser usado por ti para el crecimiento de tu iglesia, quiero ser transformado completamente, quiero que tú controles mi forma de pensar, Señor. Ya no quiero ceder ante la naturaleza pecaminosa, sino quiero que ahora solamente tú habites en mí y que tú me digas cuál es la forma en que yo debo vivir. Entrega hoy esa naturaleza pecaminosa que tanto lucha con el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Pide al Espíritu Santo con tu boca que puedas recibir esos dones que vienen solamente de parte de Él, que no vienen de nuestra capacidad, que no vienen de nuestros propios esfuerzos, sino que son un regalo, y este regalo es para todos en la iglesia, porque cada uno tenemos un papel importante que cumplir, cada uno funciona, cuando cada uno funciona crecemos, el cuerpo se desarrolla. Pídele a Cristo que te muestre cómo Él puede ser la cabeza en tu vida para moverte dentro de la iglesia. ¿Qué necesitas hacer hoy para estar en unidad, en sintonía con tu iglesia, con tus hermanos de la fe? ¿Qué es lo que necesitas? Pregúntale al Espíritu Santo y óralo dentro de tu corazón. Y hoy decídelo, decide obedecer al Espíritu Santo. Decide recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y ahora quiere darnos dones a la iglesia, quiere capacitarnos para salir a los presidentes de México, para salir en la Ciudad de México a nuestras familias y llevar el mensaje de que hay esperanza y hay salvación para aquellos que creen en Cristo. Y así como tú has creído, otros pueden creer y ser transformados, y que podamos ver una nación llena del poder de Dios, una colonia llena de la presencia de Dios, porque ahora somos templo del Espíritu de Dios, y donde nos movemos nosotros se mueve Dios y su Espíritu
Espíritu, trayendo transformación, trayendo sanidad, trayendo libertad a todos los cautivos. Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti. Deja de resistirte, deja de pensar que no eres suficiente, porque sí es cierto, no somos suficientes, pero a través de su Espíritu somos más que capacitados. Él nos prepara, Él te va a preparar. Cuando tú dices que sí al Señor, ten la certeza de que Él te va a preparar. Dios llama y prepara. Pídele que te prepare para esto. Pídele al Señor que te prepare para lo que te ha llamado a hacer. Y si todavía sigues confundido en cuál es el don del Espíritu que tal vez va a ayudar más en tu vida a desarrollarte y a desarrollarse dentro de la iglesia, también pregúntale, se vale. Espíritu Santo, ven a este lugar, por favor, Espíritu. Llénanos mucho más de ti. Padre, queremos ser una iglesia que te glorifica solamente a ti, una iglesia que crece y se hace fuerte en tu espíritu. No queremos ser individualistas. Quita cualquier mentalidad de individualismo que el enemigo haya querido sembrar en algunos de nosotros, y ayúdanos a pensar como un cuerpo que se mueve contigo, donde tú eres la cabeza de este cuerpo, Señor. Hoy ponemos el nombre de Jesús sobre todas estas personas en este lugar, porque Jesús es nuestra cabeza, porque Jesús es quien murió en la cruz por nosotros, dándonos acceso libre a la presencia de Dios. Y ahora podemos recibir este Espíritu que puede habitar en nosotros, llenándonos y capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ya no hay más leyes complicadas que cumplir, tenemos simplemente que obedecer la voluntad de Dios, regirnos por el amor de Dios y las cosas que Él quiere para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo puede guiarnos en esto. El Espíritu Santo puede mostrarnos cómo hacerlo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque tenemos esta ayuda para nuestras vidas, para poder caminar conforme a tu voluntad, para poder llevar a cabo lo que tú nos has llamado a hacer, Padre. Escucha el clamor de mi familia hoy aquí en este lugar. Escucha el clamor de tu iglesia que te busca a ti, Padre, y que anhela los dones de tu Espíritu. Padre, te anhelamos con todo nuestro corazón. Inúndanos, Padre, llénanos de ti. Trae más y mucho más de ti a tu pueblo. Síguenos capacitando. Abre nuestras bocas para predicar, abre nuestras bocas para llevar tu palabra y el mensaje de salvación a los que nos rodean, Señor. Y ayúdanos a ser valientes a través de tu Espíritu, Señor. Queremos escucharte solamente a ti, obedecerte solamente a ti, Padre. Queremos obedecerte solamente a ti y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ya no más estamos persiguiendo nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos. Ya no más persiguiendo nuestras propias ambiciones, sino persiguiendo tus sueños, tu visión, lo que tú quieres para esta iglesia, lo que tú quieres para esta colonia, lo que tú quieres para nuestras familias. Espíritu Santo, llénanos y capacítanos. Es nuestro anhelo poder ser llenos de ti, poder experimentarte en lo sobrenatural. Queremos experimentarte, Espíritu Santo.